Bienvenidos a nuestro tercer tema de esta serie titulada Esperanza en medio del caos. El tema que veremos a continuación lleva por título El panorama general de la profecía. Poco después de la caída del régimen comunista, viajé a la antigua Unión Soviética con un equipo de pastores para compartir la palabra de Dios con ciudadanos soviéticos a quienes se les había negado el derecho de asistir a reuniones públicas de evangelización desde hacía 40 años. Noche tras noche, prediqué ante públicos masivos en el auditorio de la universidad en Moscú. En 1991 y 92 impartí conferencias evangelísticas en el prestigioso auditorio del Kremlin y finalmente en el Estadio Olímpico de Moscú. Una noche, después de una de nuestras reuniones, se acercó a mí una mujer de mediana edad y aspecto frágil y me dijo: «Pastor, yo también soy cristiana. Vengan por favor a visitarme a casa. Estaría encantada de invitarlos a cenar». Mi esposa y yo aceptamos con gusto la invitación. Cuando llegamos a su apartamento, que era muy modesto, nos acogió entusiásticamente con los brazos abiertos. En aquel tiempo, el salario mensual medio en Moscú era de $28. Cuando vi la mesa del comedor repleta de frutas frescas y dispuesta para una comida de 4 platos, deduje que se había gastado más de un sueldo mensual en esa comida. Parecía que querían conocer todo sobre Estados Unidos. Formulaban una pregunta tras otras. Querían saber dónde vivíamos, cómo eran nuestras casas, qué nos gustaba comer y otros muchos detalles sobre nuestras vidas personales. Para desplazar la atención de nosotros hacia ella, simplemente pregunté: ¿cuál fue la situación más difícil que alguna vez afrontó como cristiana bajo el régimen comunista? Empezaron a temblar y a sollozar. Mi traductor me agarró la mano y me dijo: «Pastor Mark, mejor no siga por ahí. No lleve a esta pobre mujer por ese camino con sus preguntas. Sus recuerdos son demasiado dolorosos. Pueden sufrir un ataque de ansiedad». Pero ya era demasiado tarde. Los secretos que llevaban décadas encerrados en su corazón empezaron a brotar apresuradamente. Contestó: «Pastor, la experiencia más difícil que he tenido bajo el comunismo fue cuando la KGB, policía secreta rusa, se enteró de que hablaba a mis 2 hijas de Jesús. Un informante que vivía en el piso superior al mío me delató. La policía descubrió que celebraba un culto con mis hijas todas las tardes. Supieron que cantábamos himnos y que estudiábamos la Biblia juntas. Les enseñaba a depositar toda su confianza en Jesús, no en el gobierno comunista. Una noche, la policía secreta irrumpió en mi hogar y se apoderó de mi hija de 9 años. Todavía recuerdo sus llantos, sus gritos: «Mamá, mamá, por favor ayúdame». Se la llevaron por la puerta sin que yo pudiera hacer nada. Me sentí impotente para ayudarla. Eso, pastor, ocurrió hace 28 años y no la he visto desde entonces. En los años más duros del comunismo, niños cristianos educados en las doctrinas del cristianismo que compartían abiertamente sus puntos de vista con sus amigos, les eran arrebatados a sus padres y ubicados en vivienda del Estado para reeducarlo en la filosofía estatal. Escruté los ojos bañados en lágrimas de esta piadosa mujer. Pensé en el dolor que le atravesó el corazón como una espada. Con la voz quebrada y a pesar del llanto afirmó confiadamente: «Pastor, sé que volveré a ver a mi hija cuando venga Jesús. Entonces nos reencontraremos. Nadie será capaz de separarnos ya. Estaremos juntas con Jesús para siempre». La visión general de la profecía nos infunde esperanza.
Jesús la describe de este modo en Juan 14 del 1 al 3. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si así no fuera, yo no les hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar. Y cuando les prepare un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Puede que haya muchas cosas del futuro que nos gustaría saber. Puede que haya muchas cosas de la profecía que nos gustaría poder explicar. Hay algo más importante que especular acerca de todos los detalles de la profecía. Algunas personas se concentran en cada pormenor de la misma y creen en todas las respuestas. Lo más importante de la profecía es la gloriosa e increíblemente buena noticia de que Jesús viene otra vez. Todas las profecías apuntan a Jesús. Su retorno es el centro de toda profecía. La historia no es un ciclo sin fin de acontecimientos. Toda la historia avanza hacia un evento colosal, la segunda venida de nuestro Señor. De los 66 libros de la Biblia, hay 2, Daniel en el Antiguo Testamento y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, que se centran en la culminación de la historia. Su atención no se pone en las calamidades, sino en la liberación. Su énfasis no está en una catástrofe venidera, sino en un Cristo venidero. No hablan de un trágico, sino de un glorioso principio. En Daniel y Apocalipsis, los profetas presentan un nuevo mundo, un mundo mejor. Nos ayudan a alargar la mano para tocar el reino de Dios. Nos dan vislumbres de la eternidad. Nos permiten tener una imagen general. Hagamos juntos un breve viaje por los libros de Daniel y Apocalipsis. Captemos la inspiración de estos libros llenos de esperanza. Daniel y Juan estaban cautivos en un país extranjero cuando escribieron sus libros. En el 605 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó y asoló a Jerusalén. Nabucodonosor tomó cautivos a un significado número de jóvenes hebreos. Uno de ellos era Daniel. Juan, el último de los 12 discípulos, también era un cautivo. Fue desterrado por los romanos en una isla cerca de la costa de Grecia. Ambos profetas anticiparon el día en que cesaría el pecado y el sufrimiento, un día en el que el conflicto y el caos desaparecerían. Dios honró la fidelidad de estos baluartes, mostrándoles el panorama general de la profecía. Abrió sus ojos para que vieran la eternidad. El capítulo 2 de Daniel se abre con un sueño del rey Nabucodonosor. Durante el segundo año en su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños, y por causa de ellos llegó a estar tan preocupado que no podía dormir. Daniel 2:1. El rey sabía que este sueño tenía un mensaje inusual, pero no podía recordarlo. Convocó a los hombres más sabios de su reino para que le dieran una explicación. Ellos tampoco pudieron recordarle al rey el sueño olvidado, ni explicar su significado. Furioso, el rey los amenazó con la muerte. En este momento crítico, Daniel dio un paso adelante. Solicitó educadamente tiempo para orar sobre el misterio sin resolver. Dios intervino y el misterio del cielo fue revelado. El contenido del sueño es obvio por la oración de gratitud de Daniel. Revela un Dios que cambia los tiempos y las épocas, quita y pone reyes. Él revela las cosas profundas y secretas. Versículo 21 y 22. Ya que la sabiduría y el poder, verso 20, son suyos. Dios no solo conoce el futuro, sino que es el arquitecto del mismo. Daniel claramente explicó lo que el rey Nabucodonosor había soñado.
En el sueño, su majestad veía que en su presencia se levantaba una estatua muy grande y brillante y de aspecto terrible. Verso 31. El profeta le describió entonces al rey esa imponente figura. Se trataba de una enorme imagen metálica con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro y arcilla. Verso 31 y 33. El punto culminante del sueño del rey es una gran piedra que desciende del cielo, golpea a la imagen en los pies y finalmente se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Pensemos en lo asombroso que debió de quedarse el rey cuando el profeta Daniel describió los detalles de un sueño. La explicación del sueño que ofreció el profeta es igual de precisa que su descripción del contenido del sueño. Empieza con estas palabras: Su majestad es la cabeza de oro. Después del reino de su majestad habrá otro reino inferior al suyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará sobre toda la tierra. Vendrá después un cuarto reino fuerte como el hierro. Verso 38 al 40. Según la interpretación divina transmitida a través del profeta Daniel, cada metal representa un imperio. El sueño describe el auge y la caída de las naciones. Daniel identifica el reino de Nabucodonosor en Babilonia con estas palabras: Su majestad es la cabeza de oro. Verso 38. El imperio babilónico gobernó el Oriente Medio y extendió su dominio por la cuenca del Mediterráneo desde el año 605 a.C. hasta el 539 a.C. El oro es un símbolo apropiado para Babilonia. El lujoso estilo de la vida babilónica llevó al profeta Jeremías a llamar a Babilonia una copa de oro en la mano del Señor. Jeremías 51:7. Esta increíble profecía de Daniel 2 revela que Babilonia no regiría para siempre. Otro reino, simbolizado por el pecho y los brazos de plata, se alzaría después. Durante una noche de ebria disipación, una mano misteriosa escribió estas palabras en la pared del palacio de Babilonia: Mene, Dios ha medido los días del reinado de su majestad, le ha señalado su fin. Tekel, su majestad ha sido pesado en balanza y pesa menos de lo debido. Parsin, el reino de su majestad ha sido dividido, será entregado a medos y persas. Daniel 5 del 26 al 28. No hay lugar a conjeturas ni a especulaciones aquí. El reino que siguió a Babilonia fue el imperio medo-persa. Tanto la Biblia como la historia verifican este hecho. El pecho y los brazos de plata, Media Persia, fueron vencidos por un tercer imperio de bronce. ¿Qué nación conquistó con éxito al imperio medo-persa? Los medos y los persas dominaron desde el 539 hasta el 331 a.C. Fueron derrotados por los griegos. El brillante general griego Alejandro Magno condujo a sus ejércitos a la victoria. Daniel 8 describe por su nombre a los griegos que vencen a los medos persas. Las escrituras y la historia concuerdan en ello también. Los griegos prevalecieron desde el año 331 hasta el año 668 a.C., cuando fueron derrotados por la monarquía de hierro de Roma. Durante la dominación romana de los Césares nació Jesús. Un gobernante romano le juzgó y los soldados romanos le crucificaron. Roma prevaleció desde el año 168 a.C. hasta aproximadamente el 351 después de Cristo. 4 metales: oro, plata, bronce y hierro. 4 imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Fue derribado el imperio romano por una quinta nación.
¿Fue conquistada Roma por un poder político más poderoso? Ciertamente no. Roma fue vencida por las tribus bárbaras germánicas del norte. Consideremos estas notables palabras de la profecía. Su Majestad vio también que una parte de los pies y de los dedos eran de barro y la otra de hierro. Esto quiere decir que será un reino dividido. Daniel 2:41. La historia ha seguido. La profecía, como un constructor, sigue el plano de un arquitecto. El imperio romano se dividió y quedó dividido hasta nuestros días. La profecía prosigue con estas significativas palabras: no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Versículo 43. La profecía llega a una culminación extraordinaria en Daniel 2:44. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni dominado por ninguna otra nación, sino que acabará por completo con todos los demás reinos y durará para siempre. Según esta singular profecía, el siguiente acontecimiento en el calendario del cielo es el establecimiento de Jesucristo, de la roca de los siglos, esa roca que fue desprendida sin que mano alguna la arrancara de su reino eterno. Los reinos de esta tierra son temporales. El reino de Dios durará para siempre. Las profecías de Daniel y Apocalipsis describen ambas un glorioso evento culminante en el horizonte, el regreso del Señor Jesucristo. En Daniel 2, Dios usa el símbolo de 4 metales para describir 4 poderosos reinos. En Daniel 7 se emplea el símbolo de 4 bestias para referirse a las mismas 4 naciones. En Daniel 2, el cuarto metal, el hierro, tiene 10 dedos. En Daniel 7, la cuarta bestia tiene 10 cuernos. La bestia que Dios escoge para caracterizar a estas naciones son apropiadas descripciones de cada una de ellas. Una vez más, no tenemos que especular acerca del significado de este simbolismo profético. El mismo Dios que revela la profecía la explica. Según Daniel 7:1 al 7, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Un rey representa a su reino. El hecho de que cada bestia de Daniel 7 representa un reino queda claro en el versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. En una magnífica visión, Dios describió a estas bestias saliendo del mar en una noche de feroces tormentas y vientos tremendos. En la profecía bíblica, el mar o el agua representan a gente. Apocalipsis 17:15. El viento representa destrucción, devastación y desastre. Jeremías 49 del verso 36 al 37. La profecía de Daniel predice naciones que surgen en medio de contiendas y conflictos bélicos. La primera bestia, el león con alas de águila, en Daniel 7:4, es una precisa descripción de la nación de Babilonia. Los arqueólogos han descubierto este símbolo del león con las alas de águila sobre los muros de la famosa puerta de Istar de Babilonia y en monedas extraídas de las ruinas babilónicas. Los medos y los persas fueron adecuadamente descritos por medio de la crueldad de un oso con 3 costillas sangrientas en la boca, Daniel 7:5. Es interesante considerar que para dominar Oriente Próximo, los medos y los persas tuvieron que conquistar 3 naciones, Babilonia, Lidia y Egipto. Como describe la profecía, devoraron 3 costillas. La rapidez de las conquistas de Alejandro Magno se revela gráficamente mediante el símbolo de un leopardo con alas. Daniel 7:6. Esta tercera bestia, el leopardo, tenía 4 cabezas.
¿Por qué? Cuando murió Alejandro, sus 4 generales se apoderaron de su imperio. Entre conflictos e intrigas políticas, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco dividieron el territorio del imperio griego entre ellos. La cuarta bestia se describe como increíblemente feroz y asombrosamente poderosa, con enormes dientes de hierro. Verso 7. La imagen de Daniel 2 tiene 10 dedos. La bestia espantosa de Daniel 7 tiene 10 cuernos. Como los 10 dedos, los 10 cuernos simbolizan las divisiones del imperio romano. Es en este punto de la profecía en el que Dios introduce un elemento completamente nuevo. Hasta ahora, potencias políticas han intentado usurpar la legítima posición de Dios como quien verdaderamente reina sobre la tierra. En Daniel 7:8, un cuerno más pequeño, un poder que empieza siendo pequeño, pero que se lanza al dominio mundial, crece silenciosamente a partir del imperio romano. De acuerdo con la profecía, este poder tiene ojos como los de un ser humano. En el verso 8, en la Biblia, los ojos son símbolos de sabiduría o inteligencia. En Efesios 1:18 puedes comprobarlo. La autoridad de este poder es humana, no divina. Está basada en la sabiduría humana, no en la palabra de Dios. Y en última instancia, echaría por los suelos la verdad de Dios. Daniel 8:12. Esta nueva potencia hablaba con mucha arrogancia. Daniel 7:8. A los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. El poder del cuerno pequeño sería diferente a todos los demás. Versículo 23. Poderes políticos mencionado en ese capítulo. La profecía indica que esta potencia es religiosa, no solamente política. El verso 24 y 25. En la Edad Media surge un sistema político religioso que trata de usurpar la autoridad de Dios, cambiando la ley divina. La respuesta de Dios al desafío del cuerno pequeño es su juicio final. Verso 21 y 22. El juicio final de Dios establece a nuestro Señor como el legítimo gobernante del universo. En el juicio se arreglan todas las cosas. Los líderes terrenales han intentado usurpar el lugar de Cristo, pero en el juicio final, Cristo es el genuino gobernante de este planeta. Ningún líder político o religioso puede rivalizar con él. Todas las profecías de Daniel acaban en el mismo punto: el establecimiento del reino eterno de Dios. Notemos el tono triunfal de los versículos finales de esta sorprendente profecía. El verso 26 y 27 dice: pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente destruido, y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo. Su reino permanecerá para siempre, y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Mientras los reinos de la tierra se derrumban, el reino de Dios dura para siempre. Las profecías de Daniel tienen un tema central, un objeto de atención claro y singular: el triunfo del reino eterno de Dios al regreso de nuestro Señor. Esto es cierto en las 4 grandes líneas proféticas de Daniel 2, 7, 8 y 11. Las profecías de Daniel y Apocalipsis describen la victoria de Cristo por encima de las fuerzas del infierno. Cuando Él venga de nuevo en poder, gloria y esplendor, los reinos de este mundo se convertirán en reinos de nuestro Señor. La venida de Jesús es el punto culminante de la historia. El anciano apóstol Juan, prisionero en la árida y rocosa isla de Patmos, escribe gozosamente: Cristo viene en las nubes, todos lo verán. Apocalipsis 1:7. Separado de su familia, amigos y la fe, Juan ansiaba ver a aquel
a quien amaba. Juan anhelaba el día en que podría los redimidos de todos los tiempos, sentados en el trono y al Cordero, sean dados la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5:13. Este es el marco general de la profecía. Las profecías de Daniel y Apocalipsis se centran en mucho más que en símbolos crípticos, bestias sedientas de sangre, temibles dragones y la marca del anticristo. Hablan de la culminación de todas las cosas. En Apocalipsis 7, Juan mira más allá de las aflicciones que sobrevendrán en la tierra hacia esta magnífica escena. Por eso están delante del trono de Dios, día y noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono los protegerá con su presencia. Verso 15. Existe un vacío con forma de Dios dentro de nosotros que nunca se llenará a menos que Dios lo llene. Desde el día en que Adán y Eva pecaron, la humanidad ha experimentado una sensación de pérdida, un vacío interior. Cuando regrese Jesús, ese anhelo se verá satisfecho. El reino de Dios será restaurado, el universo entero cantará. No hay nada oculto en relación con este acontecimiento. Se trata de la coronación de un rey. El universo entero proclamará. Junto con Daniel, las profecías de Apocalipsis describen la destrucción de todas las fuerzas del mal en la venida de nuestro Señor. En Apocalipsis 14, desde el verso 19 al 20, Juan alude a la hoz que destruye todo el pecado y a los pecadores. En el glorioso triunfo de la venida de nuestro Señor, descrita en Apocalipsis 19, Juan ve el cielo abierto, Jesucristo simbolizado como un general vencedor que monta un caballo blanco y regresa. Todas las fuerzas del mal que se interponen en su camino son destruidas. Los poderes infernales que batallan contra su reino están condenados. La bestia y el falso profeta son lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. Jesús es exaltado como Rey de Reyes y Señor de Señores. Verso 16. En Apocalipsis 20, Juan pinta una tierra desolada con Satanás atado y los malvados destruidos por 1000 años. En el verso 1 y 3, durante estos 1000 años que algunos estudiantes de la Biblia llaman el milenio, los redimidos o salvados que han sido tomados para encontrarse con Cristo en el aire en su retorno. Juan 14, del 1 al 3. Cuando se abren los libros del cielo, los salvos ven claramente que el amor de Dios ha hecho todo lo posible para salvar absolutamente a todas las personas. Al final de estos 1000 años, la ciudad santa desciende del cielo a la tierra, los malvados son resucitados. Satanás conduce a estas legiones de los perdidos a atacar la ciudad santa. El fuego purificador de la presencia de Dios desciende del cielo y devora al pecado y a los pecadores para siempre. La santidad divina purifica la tierra. Juan describe así esta escena magnífica, impresionante y casi abrumadora. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que baja del cielo de la presencia de Dios. Estaba arreglada como una novia vestida para su prometido, y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres, vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Secará todas las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Apocalipsis 21, del 1 al 4. ¡Qué esperanzador! ¡Qué magnífico destino! ¡Qué imagen más brillante del porvenir! Más allá de nuestras penas, tristezas y lágrimas, Jesús vendrá. Más allá de los desastres de la tribulación, volverá como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como poderoso conquistador. Volverá para reinar
eternamente, y el mundo entero lo sabrá.